Yoani Sánchez, bienvenida al Cato Institute. Gracias por pasar un tiempo con nosotros en esta visita tuya a Estados Unidos. Y la pregunta primera que me surge es que finalmente te dejaron venir a ti a Estados Unidos y salir de Cuba junto con algunos colegas, mientras que a la misma vez escuchamos reportes de que hay represión, quizás más, dentro de Cuba. ¿Cómo debemos interpretar el hecho de que finalmente han dejado viajar a ciertas personas cubanas? Bueno, primero te agradezco muchísimo esta oportunidad de visitar el instituto y además de poder hablar contigo. Y sí, el gobierno cubano evidentemente está muy preocupado por la opinión pública internacional. En este caso, por ejemplo, el tema de que varios activistas hayan podido salir del país. Estoy pensando, por ejemplo, en Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, Rosa María Payá, hija del fallecido opositor, Eliezer Ávila, Orlando Luis y bueno, una servidora. Yo creo que se trata un poco de dar la imagen de que algo cambia en Cuba. El gobierno cubano quizás ha hecho el cálculo político de dejar salir a algunos con la intención de, por ejemplo, pues que esta figura frente a los micrófonos internacionales en los escenarios de todo el mundo pueden perder algo del prestigio que han acumulado dentro de la isla. Falso, porque en realidad lo que he visto es a estas personas brillar. He visto a estas personas explicar la Cuba real y ayudar a eliminar algunos estereotipos y algunos equívocos. Ahora bien, la represión del sistema cubano siempre se ha basado en este concepto de penalizar a algunos y permitir a otros y viceversa. Es una manera también de sembrar la confusión. Por ejemplo, justamente en estos días se conmemora el 10º aniversario de la Primavera Negra y en la Primavera Negra fueron a prisión 75 opositores, disidentes, pero muchos líderes opositores de ese momento que tenían una posición muy activa, como el propio Osvaldo Payá, no llegaron a ser condenados. Con esa maniobra represiva, el gobierno no solamente mandaba a la población una señal de intransigencia, sino que también a muchos otros les decía, bueno, no hay una lógica represiva. Puedes hacer A y no te ocurre B. Puedes hacer A y B y no te ocurre C. Una arbitrariedad. Exactamente. El concepto aleatorio es de lo más paralizante que tiene la represión cubana. También me imagino que en la autorización de dejarnos salir está de alguna manera la idea de ver si nos regresamos, si alguno de los activistas pues decide radicarse en el extranjero, ¿no? Claro. También se ha hablado mucho de las supuestas reformas que se están dando dentro de Cuba que ha introducido Raúl Castro, o por lo menos que se han anunciado. ¿Qué debemos pensar sobre ellos? ¿Qué tanto importan? ¿Cómo ha cambiado la vida del cubano? Sí, las llamadas reformas raulistas son el producto más acabado de los últimos años de la propaganda oficial hacia el mundo y hacia adentro de Cuba. Lo cierto es que se han flexibilizado, por ejemplo, algunos temas como el usufructo de la tierra, como la compra y venta de casas, como quizás la posibilidad de adquirir un auto de uso. También se ha flexibilizado el tema del trabajo por cuenta propia, pero son reformas que van 2 pasos por detrás de la realidad. Ya la realidad de alguna manera estaba haciendo todo eso. Los cubanos estábamos comprando y vendiendo casas en la ilegalidad, en el mercado informal, ¿no? Entonces el gobierno de Raúl Castro ha tenido que legalizar lo que ya no podía impedir que ocurriera. Eso es una señal importante para leer las reformas raulistas. Pero sin embargo, por otro lado, prácticamente no se ha avanzado nada en el tema de los derechos ciudadanos. En Cuba sigue penalizada la discrepancia, sigue penalizada la libre asociación, sigue penalizada la libre expresión. Por tanto, si yo pudiera definir las reformas raulistas en una frase, diría ajustes para conservar el poder. Bueno, tu visión de Cuba supongo que es una visión de un país democrático con un mercado más o menos abierto. Y ya vemos que buena parte de Latinoamérica ha llegado a ese punto. Sin embargo, hemos visto que muchos de los países democráticos, por lo menos sus líderes, tienen cierta actitud ante el gobierno cubano y las prácticas no democráticas dentro de Cuba. ¿Qué opinas acerca de esa aparente hipocresía? Sí, lamentablemente muchas diplomacias de diferentes países, no solamente de Latinoamérica, también países europeos, han optado por privilegiar sus intereses económicos a la hora de negociar o de intercambiar con el gobierno cubano. Hay gobiernos del mundo que ponen por delante, por ejemplo, el hecho de que empresarios de su país tengan negocios, firmas extranjeras en Cuba, y entonces pues se abstienen de criticar al gobierno cubano para no perder esas posibilidades, esas ventajas
de mercado. También hay otros países que sencillamente se callan para no molestar al gobierno cubano, que tiende a tener una diplomacia muy beligerante, muy vociferante en los organismos internacionales. Pero lo cierto es que desde dentro de la isla, para la población, ese tipo de actitudes nos deja la impresión de un gran abandono. Es como si los que tuvieran que velar por nosotros, aquellos que tuvieran que alzar su voz, especialmente los gobiernos de Latinoamérica, que es nuestra gran patria, pues prefirieran callarse a señalar la injusticia. Eso lamentablemente son posiciones que quedan en el recuerdo de los pueblos, ¿eh? ¿Cuál es tu visión ideal de una Cuba libre? Yo me conformo con una Cuba donde quepamos todos los cubanos, y no solamente en el espacio físico, porque espacio hay para todos, ¿no? Yo me imagino una Cuba donde quepan todas las tendencias que realmente existen, porque Cuba es una isla plural, diversa, como cualquier otra nación, ¿no? Uno camina por las calles en Cuba y encuentra todas las tonalidades raciales, una isla mestiza, mezclada. También hay muchos tonos ideológicos y políticos. Entonces me imagino una Cuba donde todos esos tonos ideológicos y políticos puedan mostrarse sin recibir castigo por ello, ¿no? ¿Tienes una preferencia respecto al sistema económico? Yo apuesto, en el caso de Cuba, que es una isla que ha estado tan controlada por el Estado, la economía tan regulada, yo apuesto por un modelo que priorice la creatividad, la empresa privada, el emprendedor del patio. Así que yo creo que la economía cubana hay que liberalizarla, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, y ojalá podamos volver a tener esta conversación y hacer un evento así como acabamos de hacer acá en el Cato Institute en la misma Habana en un futuro. Cómo no, eso sería una señal de que muchas cosas han cambiado. Así que gracias y los espero en La Habana. Gracias.